Hoy vamos, que si bien es cierto no es uno de los temas más importantes en la vida cristiana, ¿tuvo la Virgen María más hijos? O los hermanos de Jesús. Como decía, no es uno de los temas más importantes en la vida cristiana, pero sí tiene una importancia. La importancia que tiene es poder explicar nuestra posición como católicos con respecto a este tema, dado a que con este y otros más, algunos hermanos que no piensan como nosotros nos tratan de sembrar una semilla que se llama duda. Duda sobre la doctrina de la Iglesia, duda sobre el magisterio de la Iglesia, y eso sí es peligroso. Cuando la Iglesia nos enseña algo, no es que se le ha ocurrido a un papa o se le ha ocurrido a una persona, es toda la tradición cristiana de los 20 siglos que llevamos de estar llevando el mensaje de la palabra a todos los hombres de todos los tiempos. Por eso, para cimentar nuestra fe y nuestra confianza en la doctrina de nuestra Iglesia, y para poder quitar dudas y exponer nuestro pensamiento, damos inicio a este tema: los hermanos de Jesús. En primer lugar, quiero decirles que este tema es un tema que escapa a todos los datos de la Biblia. Leyendo la Escritura no encontramos nada que nos pueda decir con certeza si María tuvo más hijos o si María no tuvo más hijos. La Biblia no se ocupa de ese tema, como dije antes, no era uno de los temas fundamentales. Pero sí encontramos en la Escritura algunos argumentos. Los protestantes encuentran argumentos que les apoyan la idea de que María tuvo hijos. En cambio, los católicos encontramos argumentos que nos confirman la idea de que María solamente tuvo a Jesús. Vamos a estudiar los argumentos que exponen los protestantes y luego veremos los argumentos nuestros para llegar a una conclusión. Iniciemos entonces en el nombre del Señor nuestro estudio. Veamos primero los argumentos protestantes. El primer argumento lo encuentran ellos en la lectura de San Mateo capítulo 1, versículo 25. Aquí dice la palabra del Señor así: y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No la conocía hasta que ella dio a luz. Aquí los hermanos protestantes dicen, quiere decir que después que ella dio a luz, sí la conoció. No la conocía hasta que ella dio a luz, pero después sí la conoció. Queremos explicar que el hasta que no está hablando de lo que pasa después, sino que está hablando de lo que no ha pasado antes. El propósito del evangelista que escribe no es hablarnos sobre la vida sexual del matrimonio de Nazaret. Él dice, no la conocía hasta que ella dio a luz. Él está hablando de todo el periodo anterior. Jesús nace sin intervención del hombre. Eso es lo que quiere decir. No la conocía hasta que ella dio a luz. Hasta este momento no había relación sexual entre José y María. No dice, y la conoció después que. No está hablando la Biblia después que. Dice hasta que. No la conocía hasta que ella dio a luz. Este argumento lo que pretende demostrar, según los hermanos protestantes, es que José y María, después del nacimiento de Jesús, sí tuvieron relaciones. Pero la Biblia lo que le interesa decir es que Jesús nace sin la intervención humana. Para entender mejor esto podríamos leer lo que nos explica el libro segundo de Samuel en el capítulo 6, en el versículo 23. Libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 23, donde dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es lo mismo, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. No quiere decir que después sí tuvo, porque no puede ser lógico que una mujer muerta tenga hijos. Hasta el día de su muerte no tuvo hijos. El hasta que o el hasta aquí habla de lo que ha pasado o no ha pasado antes y no se refiere a lo que pase después. Este es el primer argumento que nos presentan los hermanos. Luego tenemos un segundo argumento. El segundo argumento que ellos nos presentan es lo que nos dice San Lucas en el capítulo 2, versículo 7.
y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, le acostó en un pesebre, porque no había sitio en el alojamiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice, dio a luz a su hijo primogénito. Y dicen los hermanos, si es primogénito, es que habían otros. Si es el primero, si es el primogénito, quiere decir que habían otros hijos. Ese quiere decir que habían otros hijos, es solamente una suposición. Porque el título de primogénito, como bien lo sabemos, expresa dignidad. Usted puede recordar aquella historia del Génesis en el capítulo 25, cuando Esaú vende la primogenitura a Isaac. Allí encontramos que la primogenitura es un título. No importa si hay o no hay otros nacimientos. Y que el título de primogénito en Jesús tiene un significado espiritual, lo podemos ver en la carta a los Colosenses. Cuando el apóstol San Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, nos dice lo siguiente. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él es el primogénito de toda la creación. Jesús no pierde el título de primogénito, lo es de toda la creación. Y no podemos decir que María sea la madre de toda la creación en el sentido material. Él es primogénito. Además, también en la misma carta del apóstol San Pablo, en el versículo 18, nos dirá, Colosenses 1:18, escuchemos. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, para que sea Él el primero en todo. Es el primogénito de todos los muertos, el título de primogénito en Jesús. Y donde lo encontramos mucho más claro que en Jesús, la primogenitura es el título que Él adquiere o tiene como derecho, es en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 29. Escuchemos con atención. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Aquí tenemos bien claro que la primogenitura entonces es un título que adquiere Jesús. Hayan o no hayan otros nacimientos. Un texto de la Biblia puede explicarnos exactamente esta dificultad. El libro primero de las Crónicas, en el capítulo 23, versículo 17, nos dice así. Hijos de Eliezer, Rahabías el primero. Eliezer no tuvo más hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchó, hijos de Eliezer, Rahabías el primero. El primogénito traducen otras versiones de la Biblia, otras traducen el principal, el jefe. El primero. Y Eliezer no tuvo más hijos. Sin embargo, lo llama el primero, lo llama el primogénito, aunque no haya tenido más. Por lo tanto, cuando la Biblia dice dio a luz a su primogénito, no quiere decir que después tuvo más. Puede ser primogénito y único. Pasémonos a otro argumento. En la Escritura encontramos, en muchos pasajes de la Biblia, una expresión que dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Eso lo puede encontrar usted en San Mateo capítulo 13, versículo 46, en San Marcos 3, 31, en San Lucas 8, 19, también Juan lo dice en Juan 7, 3, y también en Hechos de los Apóstoles 1, 14, dice acerca de María, la madre y los hermanos de Jesús. Y entonces los hermanos protestantes dicen, si Jesús tenía hermanos, quiere decir que María tenía más hijos. Porque para ellos el término hermano significa hijos de la misma madre. Y es aquí donde está el problema. En la Biblia la palabra hermano adquiere diversos significados. El término hat, que es en hebreo hermano, o adelfos en griego,
Nosotros lo traducimos hoy por hermano. Incluso hoy también nosotros llamamos hermano en diferente acepción de la palabra a diferente tipo de personas. Pero para la Biblia no existe las palabras como para nosotros el nieto. No, los nietos son los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. No existe la palabra tataranieto, bisnieto. Esas son de nuestro vocabulario. Por lo tanto, bajo el concepto de hermano caen todos los parentescos. Así, por ejemplo, leemos en Levítico, en el capítulo 10, versículo del 1 al 4, acerca de unos que llaman hermanos, pero en realidad son nuestros primos. Escuchemos con atención esta lectura. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos, y tras echar incienso encima, ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. Entonces salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró, y murieron delante de Yahvé. Moisés dijo entonces a Aarón: esto es lo que Yahvé ha declarado diciendo: entre los cercanos a mí mostraré mi santidad, y ante la faz del pueblo manifestaré mi gloria. Aarón no dijo nada. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo: acercaos, retirad a vuestros hermanos de delante del santuario y llevadlos fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los hijos de Aarón ofrecieron un incienso profano y murieron. Entonces Moisés llama a los hijos de Uziel, que era tío paterno de Aarón, y le dice: retiren a vuestros hermanos. ¿Qué eran? Los hijos de un tío paterno de Aarón eran primos. Sin embargo, los llama hermanos. La palabra hermano también incluía nuestro concepto de sobrino. En la Biblia no existe esa palabra sobrino. Eran hermanos. Así lo leemos en el Génesis, en el capítulo 13, versículo 8, cuando Abraham le dice a Lot lo que vamos a escuchar. Dijo pues Abraham a Lot: ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Y sabemos por el capítulo 12, versículo 5 del Génesis, que Abraham no era hermano realmente de Lot. Lot era hijo de un tío o de un familiar de Abraham. Por lo tanto, él lo llama hermano, pero la relación que había entre ellos era más bien de un tío con un sobrino. El término hermano se amplía en la Biblia a muchos significados. También puede llamarse hermano el que pertenece a la misma tribu. Leemos el libro segundo de Samuel en el capítulo 19, versículo 12 y 13. Llegaron hasta el rey estas palabras de todo Israel, y el rey David mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: decid a los ancianos de Judá: ¿por qué vais a ser los últimos en traer al rey a su casa? Sois mis hermanos, mi carne y mis huesos sois, ¿y vais a ser los últimos en hacer volver al rey? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué expresión más fuerte. Sois mis hermanos, mi carne, mi hueso sois. Eso parecerían de verdad hermanos carnales, pero no. Son a todos los ancianos de Judá. Toda la tribu de Judá se sentían hermanos de carne, de hueso. Sois mis hermanos, y eran solamente miembros de la misma tribu. Más claro lo encontramos este concepto hermano en el libro del Éxodo, cuando dice que Moisés visitó a sus hermanos. Capítulo 2, versículo 11 del Éxodo, aquí nos dice que hermano es un miembro del mismo pueblo, de la misma raza. Escuchemos con atención. En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A un hebreo, a uno de sus hermanos, y no todos los hebreos eran hijos de la misma mamá. Eran hermanos, porque eran de la misma raza. Ahora también en el Nuevo Testamento la palabra hermano se usa en diversos significados. Se usa para el discípulo. Así, por ejemplo, cuando Jesús resucitado le dice a las mujeres:
vayan, avísenle a mis hermanos que los encontraré adelante en Jerusalén. Ellas van y le avisan a los discípulos. Eso lo leemos en Juan capítulo 20, versículo 17 en adelante. Escuchemos. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué maravilloso. Jesús le dice a la mujer: vaya donde mis hermanos. Y ella va y se lo dice a los discípulos. O ella no le hizo caso, o es que el término hermano incluía también a los discípulos. La palabra hermano es usada en diferentes significados. Si no, ¿cómo entenderíamos lo que dice el libro primero de las Crónicas en el capítulo 15? ¿Cómo entenderíamos esto? Voy a leerle libro primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 3 en adelante. Escuche. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar para ella que estaba preparado. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Kehat, a Uriel, el jefe, y a sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, a Asaías, el jefe, y a sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y a sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, a Semaías, el jefe, y a sus hermanos, 200. Y de los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y a sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, a Aminadab, el jefe, y a sus hermanos, 112. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué familias estas más grandes. Y no podemos creer que eran hijos de la misma mamá. Simplemente el término hermano, pues, incluye a otro tipo de parentesco. En la Biblia podemos encontrar los diferentes significados de esta palabra. Por lo tanto, decir que Jesús tenía hermanos no es lo mismo que decir que esos hermanos eran hijos de María. Lo que sí es cierto es que Jesús tenía hermanos. Había un núcleo de familiares cercanos que estaban con Jesús. Ahora es más, San Marcos, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 3, nos da hasta la lista. En el capítulo 6 de San Marcos, versículo 3, nos da la lista de estos hermanos de Jesús. Dice la palabra del Señor así: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y esto es importante. Noten que la palabra hijo está en un singular bien específico. El hijo, no dice uno de los hijos. La palabra hijo de María nunca aparece en plural. No hay ningún texto de la Biblia que diga los hijos de María. El término hijo de María, hijo del carpintero, ni siquiera dice, no es este un hijo del carpintero, no, el hijo del carpintero, el hijo de María. Y cuando se especifica él, hablando de hijo en singular, está hablando de uno. La palabra hermanos es la que está en plural. Y los menciona Santiago, José, Judas y Simón. Y dice, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. A este Santiago, hermano del Señor, también lo encontramos mencionado en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 19, cuando San Pablo escribe: y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si el apóstol San Pablo se refiere al apóstol Santiago, hermano del Señor, tenemos que decir que entre los apóstoles habían dos Santiagos. Cuando San Mateo en el capítulo 10 nos da la lista del nombre de los apóstoles, él nos dice lo siguiente. Escuchemos Mateo 10, versículos 2 y 3, y oigamos que existen dos Santiagos entre el grupo de los apóstoles.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existen dos: Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y Santiago de Alfeo. Sabemos, por lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, que Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, había muerto en la persecución. Hechos 12 nos cuenta cómo lo mataron a espada. O sea que al que conoció realmente San Pablo, si es que se refiere a uno de los 12, era a Santiago, el hijo de Alfeo. Por lo tanto, a este que llama hermano del Señor, resulta que era hijo de Alfeo. ¿Qué conclusión la que se puede sacar de aquí? Que María no solamente tuvo más hijos, sino que tuvo otro esposo. Porque no era hijo de José, sino de Alfeo. Y esto yo creo que ni el más acérrimo antimariano va a decir, no, es que María cuando murió San José se casó otra vez. Además es que ella tuvo otro señor y tuvo otros hijos. No podemos llegar hasta tanto. Simplemente es que la palabra hermano tiene otros significados. Y no solamente el estricto, nacidos de la misma madre. Estos son entonces los argumentos más fuertes que nos exponen los protestantes. Resumiendo, y no la conoció hasta que ella dio a luz. Eso no se refiere que después sí la conoció. Simplemente dice, no la conoció hasta que ella dio a luz. El término, cuando Jesús nació, no había relación humana. Por eso me gusta más la traducción que dice, y sin que la conociera, ella dio a luz. Ese es el propósito del autor. El otro argumento es, dio a luz a su primogénito. Eso no quiere decir que hayan nacido otros. Puede ser primogénito y único. Recuérdese de lo que leímos en el libro de las Crónicas. Aquel hombre era primogénito y era único. Y el otro argumento es, la Biblia menciona que Jesús tenía hermanos. Sí, pero al decir hermanos, no quiere decir que sean hijos de la misma mamá. Estudiemos un momento ahora los argumentos que tenemos los católicos. Porque así como hay argumentos que a los hermanos protestantes les hacen pensar que María tuvo más hijos, hay argumentos que a nosotros nos hacen pensar que María no tuvo más hijos, solamente a Jesús. Y así encontramos en primer lugar, cuando San Lucas describe la familia de Nazaret, usted lo recuerda, es en el capítulo 2 de San Lucas, no vamos a leerlo todo porque lo sabemos de memoria, versículos del 41 en adelante, cuando Jesús se pierde en el templo, ¿lo recuerda? El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Y dice al final, ya por los versículos 51, bajó con ellos y vino a Nazaret. Vivía sujeto a ellos. Su madre guardaba cuidadosamente estas cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. La familia de Nazaret que nos presenta San Lucas es un matrimonio con un hijo único. El niño se pierde, lo buscan 3 días. La pareja, José y María, no tienen aparentemente ningún otro compromiso más que buscar a su hijo. Lo encuentran, baja con ellos, vive y crece en Nazaret. Ahí no aparece en ningún momento una familia con muchos hijos. Por lo menos no se ve la posibilidad de que diga él crecía con sus hermanitos o él crecía con los otros hijos de su madre, que debería ser, si usted estudia en la Biblia, siempre que hablan de un personaje, siempre hablan de los hijos de su madre o de su padre, y de Jesús no se menciona. Nos causa también una extrañeza profunda lo que San Juan nos va a narrar que ocurrió al pie de la cruz. Cuando Jesús muere, Jesús deja a María en las manos del apóstol San Juan. ¿Lo recuerda? Esto lo encuentra usted en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos 25 en adelante, donde dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la llevó a su casa. Ahí tienes a tu hijo.
Son poquísimos, pero muy poquísimos los protestantes que dicen, ya ven, si Juan era hijo de la Virgen María. No creo que haya nadie que sostenga ya esa teoría. Tu hijo, es una maternidad espiritual, no es física. ¿Y por qué Jesús tiene que dejar a su madre con un discípulo, el amado, pero no con un hijo carnal? Cualquiera podría decir, porque no estaban ahí los hijos carnales. Es que no habían. Allí estaban los familiares que habían. Estaba la hermana de su madre junto con ella. Pero no estaban los hijos carnales, porque no habían. Jesús la deja con Juan. Y esto es una discontinuidad para el mundo hebreo. El parentesco, ustedes recuerdan, cuando muere el esposo de una mujer, ¿quién es el que tiene el derecho de casarse con ella? ¿Lo recuerda usted? El hermano del difunto. Cuando muere el padre, deja en herencia a la madre al hijo mayor. Cuando muere el hijo mayor, deja a la madre al otro hijo. La sucesión familiar, el cuidado de la familia es tan especial que no podía dejarse en manos de un extraño. Si Jesús deja a María en manos de Juan, es porque no habían otros hijos. Y Jesús sentía ese dolor. ¿Lo recuerda usted cuando él resucitó al hijo de la viuda de Naín? Nos cuenta San Lucas que Jesús tuvo compasión de aquella mujer que era viuda, cuyo hijo único había muerto. Él vio casi anticipado el cuadro de su madre. Sintió compasión de la mujer viuda, que su hijo único moría. Y era el caso de María, viuda, porque José ya había muerto. ¿Y por qué sabemos que José ya había muerto? Porque a Jesús ya no lo llaman el hijo del carpintero, sino que lo llaman el carpintero, ya había heredado el taller. Por lo tanto, María estaba sola y no había otro hijo más. Y por eso Jesús la deja con el discípulo amado. Pero algo mucho más importante. Cuando San Lucas narra el anuncio del nacimiento de Jesús, o sea, cuando la visita del ángel a la Virgen María para anunciarle que Jesús va a nacer de ella, usa una expresión que es un tema que se repite en la Biblia. Lucas capítulo 1, versículo 30. Escuche bien esto. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vas a dar a luz a un hijo. Esta frase y este cuadro de anunciación, cuando Dios anuncia el nacimiento de un hijo, siempre en todos los casos ha sido único. Por ejemplo, Isaac. Eso lo encontramos leyendo el libro del Génesis en el capítulo 18, versículo 10, cuando el ángel de Dios le dice a Abraham que su esposa va a dar a luz a un hijo. Escuchemos con atención. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para entonces Sara tendrá un hijo, y ese fue Isaac, único hijo de Sara. Otra vez que encontramos este mismo esquema de la anunciación es cuando leemos en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 3, el nacimiento de Sansón. Escuchemos con atención. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo, bien sabes que eres estéril y que no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante, guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Darás a luz a un hijo. Otra vez el ángel hablando de un hijo. Y Sansón fue hijo único. Encontramos otra vez esta misma expresión en San Lucas, capítulo 1, en el versículo 13, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Juan. Escuchemos con atención. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todas las veces
que en la Biblia aparece un ángel anunciando el nacimiento de un hijo, siempre es único. Isaac es único, Sansón es único, Juan Bautista es único y Jesús es único. Jesús sería la excepción. Y todos los demás son figuras. Isaac es figura de Jesús, Sansón el que va a liberar al pueblo, Juan es el precursor. Todo eso estaba preparando el nacimiento de Jesús. Si los precursores fueron hijos especiales, nacidos, únicas criaturas, imagínense ustedes que el que estaban esperando fuera uno acompañado de otros 7. O sea, sería salirnos del esquema. El esquema de las anunciaciones en la Biblia anuncian el nacimiento de un hijo único. Y más fuerte todavía, cuando nos dice el profeta Isaías que Dios va a dar una señal. Escuchen bien esta palabra porque es bien profundo lo que vamos a decir en este momento. La señal de que el Mesías iba a nacer. Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor pues le dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la señal. La Virgen está embarazada y da a luz a un hijo varón, al que le pondrán Emmanuel. La gran señal. Una virgen que da a luz. Esto es serio. Si es la señal de que el que está naciendo es el Mesías, porque es una virgen la que da a luz, ¿quién iba a creer esa señal? Si esta virgen era madre de otros 6 hijos. ¿Dónde está la virgen que dio a luz? Los judíos iban a conocer a Jesús hasta que Jesús estuviera grande, a los 30 años. ¿Y este quién es? Los cristianos iban a decir, los seguidores, es el Mesías. Pero si Isaías dijo que iban a ser de una virgen, sí, su madre es virgen, ¿cómo podían demostrar ellos que la madre de Jesús era virgen con otros 6 hijos más? Si era la señal prometida, la virginidad de María era la única señal. Esto le sirve de señal, que es una virgen la que da a luz. ¿Para qué un milagro tan grande? ¿Cómo iban a convencerlos? No es que ella era virgen cuando nació Jesús, pero después es que ella tuvo relaciones y tuvo otros hijos. ¿A quién le iban a creer eso? La señal. Esta es la Madre Virgen. La virginidad de María no era un capricho, era una promesa, era una profecía. Y no iba a ser María tan incontinente de romper la profecía y la señal de Dios. ¿Cómo se iba a perder esa gran señal? Isaías 7:14. Esta es la señal. La madre es virgen. Qué señal más bella. Y María estaba consciente porque le puso así: Dios con nosotros. Jesús, el Dios salva, el Emmanuel. Dios con nosotros. La gran señal. Así que nosotros los católicos creemos que María fue siempre virgen. Claro, en todos los argumentos católicos, todos los argumentos protestantes, no hay ningún texto que diga y María no tuvo más hijos. No hay. Tampoco hay un texto que diga y María tuvo más hijos. No hay. Solo son argumentos que a los protestantes los hacen ver que María sí tuvo hijos, y a nosotros nos afirman que María fue la gran señal, y su virginidad fue la señal del Mesías, de la cual los cristianos se sentían orgullosos. Si Él es el Emmanuel prometido por Isaías, la primera pregunta: ¿dónde está la virgen que concibió y dio a luz? María es la virgen. La Iglesia llamó a María la siempre Virgen María. Veamos un poco el testimonio de la historia, hermanos, porque nosotros estamos leyendo un libro, la Biblia, que respetamos mucho, pero la Biblia nos llegó a través de esta historia de la Iglesia. ¿Qué opina la Iglesia? ¿Cuál fue el pensamiento de aquellos que conocieron a los descendientes de los apóstoles? ¿Dónde está el testimonio? ¿Quiénes pueden saber más? ¿Nosotros a esta cantidad de años o los contemporáneos? Ahora nosotros estamos discutiendo el tema, pero ¿qué pensaban los contemporáneos, los que vivieron en ese tiempo, acerca de este tema? Veamos algunas citas de la historia que nos interesa señalar. Para el año 374 encontramos
en lo que se llama el símbolo de Epifanio, esta frase: fue perfectamente engendrado de Santa María, siempre virgen, por obra del Espíritu Santo. El testimonio del año 374. Si pensamos que Juan murió ahí alrededor del año 100 o un poco adelante, solo habían pasado como 270 años y vivían los que habían conocido al grupo de los apóstoles. Además, en ese tiempo cualquiera hubiera dicho: ¿cómo es eso de que la siempre Virgen María, si yo soy hijo de ella, yo soy nieto o yo soy bisnieto? Habría gente reclamando. Y hablando sobre este tema específicamente, San Ciricio escribe a San Anicio en el 392 una carta donde le expresa los siguientes conceptos. Oiga bien, año 392. ¿Quién puede saber más acerca de la familia de Jesús? ¿Ellos en esa fecha o nosotros a casi 2000 años de historia? Escuchemos entonces lo que escribe San Ciricio a San Anicio en el 392. A la verdad, no podemos negar haber sido con justicia reprendido el que habla de los hijos de María. Y con razón ha sentido horror vuestra santidad de que del mismo vientre virginal del que nació, según la carne, Cristo, pudiera haber salido otro parto, porque no hubiera escogido el Señor Jesús nacer de una virgen, si hubiera juzgado que ésta había de ser tan incontinente que con semen de unión humana había de manchar el seno donde se formó el cuerpo del Señor, aquel seno, palacio del Rey eterno. Porque el que esto afirma, no otra cosa afirma que la perfidia judaica de los que dicen que no pudo nacer de una virgen, porque aceptando la autoridad de los sacerdotes, pero sin dejar de opinar que María tuvo muchos partos, con más empeño pretenden combatir la verdad de la fe. Qué hermoso testimonio de la historia. Aunque está revestido ese lenguaje de una concepción que ya hemos superado. ¿Cómo es posible que se manche con semen humano el vientre virginal donde se formó el Mesías? Sabemos que la unión conyugal y el matrimonio no es nada que pueda manchar o algo impuro. Pero la concepción es la siguiente: a la verdad, dice, nos parece que fue con justicia reprendido aquel que habla de que María tuvo otros hijos, y ha sentido horror vuestra santidad, porque no escogería Dios una virgen tan incontinente para que luego se pierda la señal. Los judíos, dice esa carta, no creían que él había nacido de una virgen, y ellos decían: no, él es el hijo de José, es el hijo del carpintero. ¿Cómo va a ser hijo de una virgen si José es el papá? Ellos querían ver en Jesús el hijo de José, y siempre se lo decían: es el hijo de José, es el hijo del carpintero. Y los cristianos decían: no, es hijo del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podían ellos sostener esa discusión con una virgen con otros 6 hijos más? ¿Cómo comprobar que todos esos no eran hijos de José, que eran también del Espíritu Santo? Es muy complicado. La gran señal de Isaías, la virginidad de María. Por eso nosotros los católicos creemos con la Iglesia. Ya para el año 534, el Papa Juan II decía: María siempre virgen, madre del Señor nuestro Cristo. María siempre virgen. Era la verdad de la Iglesia. La Iglesia siempre creyó en la virginidad perpetua de María, antes del parto, en el parto y después del parto. La gran señal que había prometido Isaías. Podemos hacer una pequeña conclusión. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los hermanos de Jesús? Pues nos dice que Jesús tenía hermanos. ¿Quiere decir cuando dice que Jesús tenía hermanos que estos hermanos son hijos de la Virgen María? No, son familiares. ¿Por qué nosotros sostenemos que María fue siempre virgen? Porque era la señal prometida por Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe que nosotros profesamos. Y aunque, como dije al comienzo, el tema no es importante, hablar de si María tuvo o no tuvo más hijos,
no cambia en nada la historia de la salvación, pero sí es importante para reafirmar nuestra confianza.